Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de La planta de la atropina de Sarah Reed, una novela de Dilatando Mentes, una de sus últimas publicaciones, que si os gustan este tipo de novelas así con un terror más gótico, más atmosférico y con una clara presencia sobrenatural, dejad que os diga que os va a encantar. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de La planta de la atropina de Sarah Reed, y esta reseña va a proceder como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que sucede aquí y luego os daré mi opinión, y si me vieran la necesidad de hacer algún spoiler, no os preocupéis que os avisaría como siempre y pasaría el vídeo a blanco y negro para que no os comáis un destripe. ¡Vamos allá! La casa Haldane es una antigua mansión con techos bajos, paredes derruidas, jardines venenosos y secretos mortales. Cuando Alrik Haldane regresa a la casa de su familia, lo hace esperando heredar las tierras y el título de su padre. En cambio, descubre que también es el heredero de la inquietante historia de la propiedad, una historia repleta de brujería y de un misterio fantasmal que podría condenarlo a un destino peor que la muerte. Cuando yo leí la sinopsis me esperaba otra cosa, pero lo que acabó dándome en la novela no me disgustó en absoluto. Esta novela comienza con Alrik regresando a la casa de su infancia. Él está en un colegio estudiando y tiene que volver porque su padre, Lord Haldane, ha muerto. Y nada, vuelve para el entierro y para la lectura del testamento. Él junto con su tío, ambos creían que él iba a ser el heredero de la casa y del título de su padre. Alrik es el hijo pequeño, fruto del segundo matrimonio de su padre, pero tiene dos hermanos mayores que son Aemon y Nelda, del primer matrimonio de su padre. Y bueno, ellos eran conscientes de que había un testamento en el que él era el heredero, pero cuando hacen la lectura, para su terrible sorpresa y decepción, resulta que el heredero es Aemon. Alrik tenía planes para la propiedad, quería devolverla a su antiguo esplendor y, ya que estamos, estrechar lazos con sus hermanastros, pero esto, bueno, va a poner sus planes patas arriba. Su tío consigue que Aemon permita que Alrik se quede a estudiar con él. Es una especie de médico, pero casi que podríamos llamarlo alquimista. Y es gracias a esto que Alrik consigue quedarse en la casa y junto con su tío empezar a estudiar y a buscar y a investigar qué es lo que ha sucedido con el testamento de su padre, el que lo establecía a él como legítimo heredero. Todo esto va a estar constantemente manchado por la presencia de los fantasmas que habitan en esta casa, y es que Nelda es capaz de verlos y comunicarse con ellos. El plan que tienen ellos es intentar encontrar este testamento mientras evitan que Aemon destruya la casa totalmente. Es una novela con, pues bueno, ya os he dicho, maldiciones familiares, sesiones de espiritismo, espíritus enfadados, y la verdad es que a mí me encantó, me pareció una lectura muy rápida, muy amena y de esas que nos mantienen enganchados totalmente. A mí es que todo este tema de las sesiones de espiritismo me fascinan, así que bueno, me ofreció exactamente lo que yo buscaba. Es una novela narrada en tercera persona, tenemos un narrador en tercera persona con su foco puesto en Alrik. Entonces este narrador solo nos cuenta la historia desde su punto de vista, nos cuenta lo que él siente, lo que él piensa, pero nada con respecto a los demás personajes. Todo lo tenemos cortado desde su sesgo y es lo que hace que esta historia sea tan interesante. Sinceramente al principio me preguntaba por qué no se eligió un narrador en primera persona, ¿no? Al final estamos todo el tiempo puestos en el punto de vista de Alrik. ¿Cuál sería la diferencia que él fuera el narrador, ¿no?, en vez de una tercera persona? Y al final creo que el objetivo de elegir este narrador fue hacer como una especie de homenaje, evidentemente a las novelas y relatos victorianos de fantasmas en las que el narrador habitual era este narrador en tercera persona. Así que en ese sentido no puedo decir nada. Yo
me gustan más las historias narradas en primera persona, sobre todo cuando no tenemos un narrador que tenga que cambiar su punto de vista entre varios personajes. Pero creo que la elección del narrador fue un homenaje, ¿no? Como una forma de acercar un poco más esta historia contemporánea a las historias de fantasmas victorianas. Y en ese sentido, pues bueno, creo que lo consigue bastante bien el narrador, desde luego que es un buen homenaje a este género. Con respecto a los personajes, tenemos... podríamos considerar que principalmente son 4 de ellos. Nuestro protagonista indiscutible es Alric, que es, pues bueno, a fin de cuentas, desde quien se nos cuenta toda la historia, aunque sea en una tercera persona. Él es un niño que, pues bueno, creció en esta casa, tuvo amor, tuvo de todo, hasta que se tuvo que ir al colegio a estudiar y no regresa allí hasta la muerte de su padre, que es cuando se da cuenta de cómo la casa se ha ido echando poco a poco a perder. Cuando era pequeño perdió el contacto con sus hermanos, que se fueron junto con un familiar de su madre. Y una de sus esperanzas es, pues bueno, retomar un poco el contacto con ellos e intentar ser más cercanos, volver a ser una familia. Es un niño un tanto iluso en este sentido, sobre todo cuando hay herencias de este nivel e incluso el título de Lord en juego dentro de esta herencia, pero bueno, se le quiere por eso. Luego tenemos a sus 2 hermanastros, que son Aemon y Nelda. De todos los personajes de este libro, a mí la que más me llamó la atención, la que más me interesaba era Nelda. Nelda es una joven que tiene el poder o la maldición de poder ver a los muertos. Y ella además, bueno, tal y como hemos leído detrás, hay un jardín con venenos en la casa y ella a través de la ingesta de estos venenos es capaz de provocarse o acrecentar este estado en el que ella es capaz de comunicarse con los fantasmas. Su personaje me pareció muy interesante porque además era uno de esos personajes en los que no sabes en ningún momento de parte de quién está, cuál es su objetivo con todo esto, o es que simplemente está obsesionada con la muerte y le da igual lo que le suceda a ella y lo que le suceda al resto con tal de poder seguir en definitiva, pues bueno, realizando sus pequeñas sesiones y asustando a todo el mundo ya de paso. Fue un personaje que me resultó muy interesante por eso, por esta habilidad que ella tiene y por lo misterioso de su figura en sí, el no saber hasta el final cuál era su objetivo, qué pretendía para con todos los demás. Me encantó su personaje. Luego tenemos a Aemon, que es el hermanastro de Alric, quien hereda el título, aparentemente, que es un auténtico niñato malcriado. Y ese es el motivo por el que Alric se frustra tanto e intenta recuperar su título, porque sabe que en manos de Aemon la casa va a acabar siendo una auténtica ruina. Y bueno, luego tenemos un tercer personaje que es bastante interesante, que es el tío de todos ellos, el hermano pequeño de Lord Aldane, el difunto Lord Aldane, que era médico / alquimista. Otro personaje que también me pareció bastante interesante, porque también tenía algo de ambiguo en él, ¿no? Había algo que ya al principio de la novela nos damos cuenta de que él intenta ayudar a Alric, pero la cuestión es ¿por qué? ¿No? ¿Qué intenciones ocultas hay detrás de todo esto? En definitiva, creo que es una novela en la que se juega muy bien con la intriga, con el misterio que suponen los personajes, porque sí, tenemos a nuestro protagonista en Alric y a nuestro antagonista en Aemon, pero luego tenemos a Nelda y al tío, que no sabemos muy bien dónde situar, y eso es así, la verdad, es una cosa que me encantó de la novela, ¿no? Como no sabíamos quién iba con quién, no sabíamos cuáles eran las intenciones de cada uno de ellos, y funciona muy bien, ¿no? Este misterio mantenido a lo largo de toda la novela. Tenemos una trama lineal en la que todo empieza cuando Alric regresa a su casa y descubre que no es el heredero. Y la trama va siguiendo, pues bueno, su estancia en esta casa, su vida como aprendiz del tío, mientras intentan descubrir dónde está el verdadero testamento, qué ha pasado con él y cómo pueden subsanar este error para que Alric acabe siendo el legítimo heredero de la casa Aldane. No quiero contaros mucho más al respecto porque, bueno, es una novela cortita, se lee muy rápido tal y como os he dicho, no tiene mayor complejidad, pero se disfruta. Es de estas novelitas, no sé, creo que tiene esta esencia de novela victoriana de fantasmas y a mí me ha funcionado muy bien. Le he puesto 4 estrellas, así que por favor dadle una oportunidad si es que todavía no la habéis leído. Puede que os suene el nombre de la autora porque no es la primera publicación que Dilatando Mentes hace de ella. No sé exactamente cuándo, hace un par de años creo que sacó
encantó El jardín del tallador de huesos, que a mí me gustó muchísimo. Está disponible para escuchar en Podimo y como siempre os dejo mi enlace aquí abajo para que podáis tener una prueba en la plataforma. Vale la pena, así que dadle una oportunidad si os gustan este tipo de historias de terror con corte sobrenatural y con unas referencias bastante obvias a las novelas de fantasmas victorianas. Y nada, hasta aquí llega este vídeo. Decidme en los comentarios si ya habéis leído La planta de la atropina y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y bueno, hasta aquí llega esta reseña. De verdad que espero que le deis una oportunidad, porque a mí ha sido una historia que me ha gustado mucho y creo que os puede gustar a vosotros también. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.